Ahora, ¿por qué es necesario estructurar el trabajo? Es necesario estructurarlo porque nosotros debemos conocer primero con qué comunidad vamos a trabajar y cuáles son las características que tiene esa comunidad. Entonces, vamos a empezar a definir un poco en qué consiste esto para luego tratar de identificar cuál es la problemática, cuál es el foco, qué resolvería el medio, porque la idea es que nosotros entramos a resolver algo, entramos a resolver falencias. Y eso lo hacemos a partir de ese proceso de estructuración. Es un proyecto, ustedes ya han visto por las convocatorias que les he leído, que es absolutamente necesario que uno defina cómo son sus comunidades, cómo son sus trabajos, cómo son las entidades, cómo vamos a hacer trascender esa información para darle visualización frente a la opinión pública y sobre todo buscando soluciones a los distintos problemas. Entonces, habíamos dicho que nuestros trabajos, sí quiero preguntar si adelantaron algo del cuestionario. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Es simplemente responder las preguntas o hago un escrito como tal? Pero dentro del escrito, pues respondo esas preguntas. Eso es lo que tenemos que tener al viernes. Pero obviamente hay que ir una por una. Entonces, vamos a revisar entonces nuestra temática para empezar a ver qué está pasando con nuestros trabajos. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién trató de responder las preguntas ayer? Charik, por la carita. Pues, profe, yo sí he leído, pero como tal responderlas todavía no. Ok, vamos. Estoy como Ok, recogiendo toda la información. pero vamos a empezar a focalizar sobre ese tema. Fernanda, ¿cómo vas? Pues, profe, yo también he leído y tengo la información, pero escrito como tal sobre las preguntas, no. Ok, Ana María, tampoco. Sí, exactamente igual, profe. Ok, Laurita. También, profe, lo mismo. Ok, Pero tengo mis ideas ya como construidas, como... ok, por lo menos saben de qué estamos hablando. Nicole. Sí, profe, yo estoy igual que mis compañeras, o sea, todavía no me he sentado a contestarles. Ok, si no nos hemos sentado, se nos hizo tarde porque hoy ya es, digamos, martes y esto lo tenemos que tener hacia el viernes. Entonces vamos a identificar muy bien en este instante de qué se trata esa comunidad o esa problemática en general. Entonces tenemos a Charik que tiene el tema de salud. Voy a empezar a escribir aquí yo. Está Fernanda. Está Ana María. Está Laurita. Está Nicole. Entonces tengo Charik, Fernanda, Ana María, Nicole y Laura, Ashley, Marta Rodríguez, Natalia. Listo. Entonces, la primera pregunta era ¿cuál? Que hablemos sobre la comunidad que vamos Ok. o el tema que vamos a manejar. Ok. ¿Y la segunda?
la ubicación del foco de estudio. Por ejemplo, en mi caso, es una descripción geográfica del sitio que yo elegí, ¿no? O sea, en este caso es Villanueva, La Guajira. Pero esa es la tercera parte. Es la focalización del problema y la tercera, la ubicación, digamos, en ese caso, geográfica, ¿sí? Para poder involucrar todos los aspectos. Entonces, vamos parte por parte. El primer tema, ese primer tema, ustedes ya lo tienen claro. Entonces, empecemos a escribir allá sobre ese tema, o sea, una descripción general de todos los aspectos que va a incluir. Entonces, cuando ustedes me propusieron el trabajo, me dijeron, es que, por ejemplo, me acuerdo de Fernanda, estoy trabajando en la comunidad con la comunidad de Villanueva, me interesa porque yo soy de allá, porque resulta que están pasando cosas con los jóvenes, porque resulta que allá están pasando cosas bonitas desde construcción a partir de la cultura y me gustaría que de alguna forma eso se visualizara, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Señora. En ese caso en particular, tienes que empezar a definir ese objeto de estudio. Ese es el objeto de estudio. Entonces, esa es como tu contextualización, tu interés. Y en el mismo sentido, cada quien va a escribir cuál es su situación. Ahora lo que vamos a tratar aquí es de que quede bien cada uno, porque por ejemplo, a ver, el tema de Charik es el tema de salud, ¿cierto? Habíamos dicho que íbamos a empezar desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tienes que definir el tema de salud desde la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que está pasando en el país, o sea, porque el objeto de estudio está en Colombia. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? Lo que quiere decir es que tenemos que establecer cuáles son esas políticas generales del manejo de salud para luego revisar qué está pasando con el Ministerio de Salud. O sea, vamos a empezar organizadamente. Digamos, ese es el tema. De Laurita, comunidades indígenas y sus distintas problemáticas, ¿cierto? Entonces, a mí lo que me preocupa aquí un poquito es que el trabajo sea muy extenso y entonces tú dices, comunidades indígenas, ¿cuáles comunidades indígenas vas a revisar dentro del tema? Sí, profe, eso estaba pensando, que se ve más extenso, pero voy a seleccionar como 3 o 4 comunidades Ok. Y de las en Colombia. 3 o 4 tienes información, ya buscaste que tienes información en Colombia, ¿sí? Sí, profe. Entonces, agarra o las comunidades más grandes o agarra las más chiquitas o agárralas una en La Guajira, otra en el Amazonas, otro hacia el lado del Pacífico, que estaría por el lado de Nariño, creería yo, y otra hacia el oriente, que ahí no sabría decir, digamos, nos tocaría mirar hacia oriente abajo, ¿no? Entonces, lo que es Putumayo, Baupés, para que te quedaran, digamos, como en cruz, como una focalización poblacional que podría en este momento llegar a tener inconvenientes de carácter, por ejemplo, limítrofe. A mí me parece que Guayú está muy cerca a Venezuela. Por el lado de Nariño estamos muy cerca al Ecuador. Por el lado del Amazonas estamos muy cerca a los países, o sea, Brasil, por ejemplo. Y por el lado del oriente tenemos nuevamente nuestra vecindad con Venezuela. ¿Por qué toco eso? Porque es que eso podría llegar a ser una mezcla espantosa de incursión de estos países dentro de las problemáticas. Ahora, hay que fijar cuáles son las problemáticas. Entonces, te pido que por favor en este instante selecciones cuáles son las comunidades. Yo siento que el estudio es muy grande, o sea, muy grande para el tiempo que tenemos, pero puede ser que luego toquemos un tema común y que ese sea el que tú desarrolles, ¿sí? Por ejemplo, la vulneración de los derechos o qué puede estar ocurriendo cuando de alguna forma las comunidades han ido perdiendo identidad de comunidad indígena. Porque es que yo siento también que a veces las comunidades indígenas pasan a ser
parte de la población del común frente a todos los problemas que se enfrentan y entonces dejan sus principios y su moralidad y su razón de ser indígena y se involucran, por ejemplo, en problemas como el cultivo de la coca, por ejemplo. Entonces, esa es una problemática compleja, el tema de política y el tema de pérdida de identidad. Entonces, ahí sí focalizas sobre un aspecto en especial, ahí puedes darle continuidad al trabajo. Pero necesito que te pongas ya a delimitar eso, ¿sí? Entonces, tienes un título que se llama Comunidades Indígenas y sus problemáticas. Entonces, empieza a definir cuáles, o sea, lo primero que tienes que mencionar es, Colombia es un país que tiene tantas comunidades indígenas distribuidas en tal. Para este estudio, lo que vamos a hacer es tomar como referencia los casos de comunidad guayú, comunidad tal, y ahí estarías empezando a identificar cuál es el objeto de estudio. Ok, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, entonces un minuto yo voy escribiendo porque si no se me pierden los hilos porque cada uno tiene un trabajo diferente. Entonces, Charik, desde la OMS, proyectado MinSalud, políticas nacionales. Luego definí pasé por ¿dónde? ¿Por Fernanda también? No, sí, ¿sí? Ah, sí. Entonces, esto es Villanueva. Listo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos con... Ah, está Nicole. Ok. Nicole. Entonces el tema va a ser el tema de la educación, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, ¿cuál has visto que es el foco específico de este estudio? Pero pues es que yo lo había pensado como más, pues es que cuando dijiste el tema, el trabajo, yo pensé que era más generalizado hablar de toda la educación, Ujú. tanto problemáticas como pues los puntos fuertes y pues resaltar las cosas como buenas que hay. Pensé en eso. No, pero Entonces está no sé bien. si, ¿sí? Está bien, Ah, claro. Está bien. Sería chévere, por ejemplo, que plantearas la educación como un derecho fundamental, ¿no? bueno, sí, señora. Digamos, ahí sí puedes tocar políticas internacionales sobre la educación y que está involucrado dentro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ujú, para alcanzar una Agenda 2030. Ahora, ok. por favor, busca en el marco de la educación una cosa que se llama Acuerdo por lo Superior. ¿Qué traduce el Acuerdo por lo Superior? El Acuerdo por lo Superior es que se supone que la educación en Colombia le apunta a temas de calidad y esos temas de calidad deben reflejarse en cada uno de los programas que hay, sobre todo pues a nivel universitario y Todos por un Nuevo País, seguramente hay otro planteamiento,
con el tema de la educación inclusiva, pues a nivel de territorio general, para lo que es la básica primaria y la secundaria en todo el país. Eso sí hay que contextualizarlo, para que tú de ahí empieces a revisar el tema. ¿De acuerdo? O sea, el marco que te daría específicamente el Ministerio de Educación. Ujú. Sí, señora. Al Ministerio de Educación normalmente en abreviatura para que no lo llames todo el tiempo, así como el Ministerio de las Telecomunicaciones y todo eso se llama MINTIC, el Ministerio de Educación se llama el MEN, M-E-N, Ministerio de Educación Nacional. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Oh, señora. Bueno, entonces Ana María, ¿qué te hiciste, Ana María? Ya estás por ahí. Pensaste en el tema de igualdad de género, ¿cierto? Sí, señora. Y lo que has mirado de igualdad de género, ¿por dónde lo quieres? Pues sobre todo encuentro información como de maltrato y crímenes así, entonces creo que me voy a enfocar por ese lado, profe. Ok, pero entonces vamos a definir qué es el concepto de igualdad de género. O sea, Vale. ese concepto histórico, dónde viene, cuándo fue importante, por qué llegamos a eso, ¿sí? Orígenes. Ese es mucho más fácil. Mafe Rodríguez. Mafe. No está por ahí. ¿Quién está ahí? Ashley. Es el mismo tema. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Entonces, como es igualdad de género, lo mismo que le acabo de decir a Ana María. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, señora. Ok, listo. Empecemos a escribir por ahí. Charis ya está, Fernando ya está, Ana María, Mafe no me contestó, Ashley, Laura, Nicole, Natalia. Sí, profe. Bueno, Nata, tu tema es eutanasia en mascotas, ¿cierto? Sí, señora. Empecemos a definir qué es la eutanasia. Listo, profe. Gonzalo, Sí, señor. ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Ok, entonces, Bueno, yo lo tenía planeado. sí, adelante. Por los objetivos de esta, como la realización que tienen, sobre todo a futuro. Ok. Pues por el planteamiento, pero tienes que definir qué es el Ministerio de las TIC y el alcance, ¿no? Señor. Ok. Y ahí ya no me faltaría sino Mafe que me contestara. Mafe. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Mafe. ¿Cómo estás? Bien, profe. Entonces, tu tema son todas las problemáticas del comercio en la localidad de San Cristóbal, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a empezar a definir localidad de San Cristóbal. ¿Qué es? Pero para que tengas una definición, tienes que buscar la alcaldía correspondiente a ver si tiene información en página para que determine, por ejemplo, cómo es el concepto poblacional, ¿sí? Sí, señora. Y de qué vive la gente en San Cristóbal, para identificar la problemática de comercio, si es muy grande, muy chiquita, ¿sí?
Bueno, entonces, Sí, señora. mientras trabajan voy a parar la grabación a este tema. Entonces es bien importante que miremos, por ejemplo, tráfico sexual, feminicidio, violencia sexual durante la guerra, violencia contra la mujer, violencia contra el hombre también, violencia doméstica. En el marco internacional, obviamente en la Carta de las Naciones Unidas, nuevamente volvemos al tema de derechos humanos. Estamos planteando que con la firma del documento de Naciones Unidas en 1945, se identifica que es necesaria la igualdad de oportunidades y no discriminación en la órbita de los derechos fundamentales. Por lo tanto, esa declaración es muy importante. Es la Carta de San Francisco. Ese es como el contexto, el marco para poder empezar a trabajar sobre el tema. Entonces, hay derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, y se van trabajando a partir de la historia por parte de Naciones Unidas, que es lo que fundamentaría, digamos, como este estudio. Está también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tema del 18 de diciembre del 79 en España. Un documento importante publicado en el BOE en 1984, o sea, hay que hay un marco importantísimo. Entonces ahí hay, por ejemplo, la contextualización de la problemática para la mujer, o sea, la situación de la mujer, que es tal vez la que tiene mayores problemas de igualdad de género. Existe la Secretaría de Desarrollo Integral de la UNAM, Equidad de Género lo define. Está dentro de las políticas de desarrollo sostenible. Hay un capítulo que se llama Feminización de la Pobreza. Y obviamente el tema es muy, pero muy amplio. Es igualitarismo, patriarcado, igualdad de oportunidades, índice de masculinidad, androcentrismo, misandría, misoginia, los movimientos de los hombres, el rol de género, los estereotipos, el embrismo, el feminazi, estudios de género, paridad de género, perspectiva de género. O sea, creo que esto les daría casi para un proyecto de grado desde la comunicación, ¿cómo les parece? Sería importantísimo que hicieran un muy buen trabajo y se les llama la atención ir fortaleciendo este proceso hasta que lleguen al proyecto de grado final. ¿Qué ha pasado? Yo creo que Ayana María está mirando para el techo diciendo, ¿y en qué rollo me metí? Entonces, podrías empezar a revisar estas situaciones, lo mismo que Ashley, para que identificaran, por ejemplo, hasta dónde quieren llegar, porque de verdad que el estudio, desde el punto de vista de análisis comunicacional, es muy importante, muy, pero muy importante. Y tienen un contexto político, tienen un contexto social, tienen una gran cantidad de problemáticas desde, digamos, todos los conflictos o todas las problemáticas que se van presentando entre la población. Entonces, es bien interesante el tema, así es que tienen mucho de dónde tomar. Digamos que toda la base fundamental, no me lo creerán, pero está en Wikipedia. Cuando tú pones igualdad de género, y está en absolutamente todos los capítulos. Y de ahí en adelante, obviamente, si te devuelves de Wikipedia, porque es que a veces Wikipedia lo que sirve es para orientarlo a uno en el objeto de estudio. No es muy profundo, pero menciona todo lo que tiene que mencionar. Entonces está la igualdad de género en UNICEF.
Está desde la UNESCO, y recuerden que es la UNESCO, es la entidad que se preocupa por todos los procesos comunicacionales. Entonces, hay un documento muy importante que se llama Igualdad de Género, la relevancia de la dimensión para la cultura y el desarrollo, o sea, un tema que está ligado a esto que estamos haciendo. Están todas las definiciones de equidad de género, violencia contra la mujer, empoderamiento. Están los indicadores centrales, por ejemplo, la participación de la mujer en la vida política, en los temas de educación, en la parte de trabajo, la legislación y otras medidas legales en materia de equidad de género. O sea, está el tema súper, súper rico desde la riqueza de información. Están todos los estudios, está muy interesante el tema a partir de todo lo que ustedes pueden trabajar. Es que lo que pasa es que cuando uno trabaja, pues uno necesita información y si no la puede levantar en campo, o sea, lo que sería para el comunicador, para el desarrollo del ejercicio sería buscar en campo la problemática y documentarse de lo escrito. Entonces, pues ahí está todo. Ahí les dejo esa curiosidad. Es que lo que pasa, ya listo. Lo que pasa es que pues como me correspondió a la salud y como las políticas, yo encontré como una carta de la política de salud para todos para el siglo XXI, que fue una resolución que se dio para la Organización Mundial de la Salud. En respuesta a esa resolución, la OMS respondió con una carta de 10 puntos. Entonces estaba pensando, pues, para la primera pregunta, plantearlos, pero ¿los cito o los narro con mis propias palabras? Digamos que no, está bien que la cites, porque es que muchos de estos planteamientos que son importantes para la humanidad y que tocan con el desarrollo, digamos que está dentro de los ODS, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno ve cómo las políticas de los países se van alejando de las situaciones internacionales acordadas y firmadas. Entonces, si nosotros necesariamente, por eso es que hay por ahí una teoría de la dependencia que la miraremos esta semana, esa teoría de la dependencia determina que nosotros que somos países subdesarrollados o siquiera encaminándonos hacia el desarrollo, esto nos permite a nosotros tener apoyo de otras naciones que están mucho más adelantadas. Entonces, eso que tú estás planteando, tienes que medir el alcance de dónde es que se propone y a Colombia qué le toca, ¿sí? Es como, por ejemplo, hablar de calentamiento global, lo mismo. Estamos hablando de calentamiento global, pero hay unas políticas internacionales. Estamos hablando de derechos humanos, hay unas políticas internacionales. Le corresponde al país gestionar la temática muy bien gestionada a partir de lo que el universo entero quiere hacer. Entonces, ¿para qué? Para que luego entre dentro de políticas internacionales de apoyo, para que tenga beneficios, por ejemplo, para capital o entrar en programas o en capacitación y esté en esa cobertura. Entonces me parece muy importante que si lo encontraste, después revises Colombia qué está haciendo en esta materia. Es muy interesante. Si lo puedes hacer, claro que sí. Deberías hacerlo. Ok. Gracias. Profe, una pregunta. Cuando estamos hablando de tipo de medio, es donde yo voy a exponer la información, ¿sí? O sea, en el blog, digamos. Tipo de medio, pero ¿en qué sentido? ¿En esta contextualización ahorita o en la forma que le vamos a dar? No, ahorita como para responder las preguntas, es que hay una que dice el tipo de medio, y yo como que, o sea, los que tienen lugar, Sí, o... pero léeme la pregunta completa. No, pues profe, la pregunta completa No no la tengo como analizaste. tal. Si escribiste, digamos, si me estás contando de lo que definimos ayer, de lo que es todo eso que tenemos que contextualizar, obviamente el tipo de medio sí sería el blog, o sea, la herramienta comunicacional. ¿Sí?
Estamos haciendo referencia al blog y ahí vamos a definir que el blog es la mejor herramienta porque, no sé, vamos a justificar qué es el blog en los temas que cada uno tiene. Porque es que hubiéramos podido dejar una revista digital, hubiéramos podido dejar un periódico digital, pero elegimos el blog por las características del medio. Entonces ahí ustedes justificarán qué tipo de herramienta es la que van a usar y la justifican. ¿Sí? Identifican qué herramienta y la justifican. Gracias. Ok. De todas formas, para el trabajo que estás desarrollando, busca una página que se llama Ayuda en Acción. Dice, de los 21 países en los que trabaja Ayuda en Acción, Colombia es una de las naciones con mayor número de comunidades indígenas en Latinoamérica. Si bien en cifras, 1.2 millones de personas están alejadas de las de México, Perú y más cercanas en países como Bolivia, el vínculo especial que mantiene esta ONG con Colombia ha demostrado que las poblaciones indígenas colombianas son de las más desconocidas del continente. Ha detallado 102 comunidades indígenas en Colombia. Habla de la historia de las comunidades indígenas, de los intercambios culturales, de los servicios centrados en zonas urbanas, de los saqueos, expolios y violencia sobre los indígenas. Entonces, pues claro, empieza por el pueblo Wayuu en Colombia y Venezuela. En las tierras altas, los pastos sonariños, ¿sí? Que ahí están Guayusa Chapil, en una reserva, que dice, el ritual principal de la comunidad se conserva la Guayusa Chapil, un hervido tradicional que permite a sus miembros un contacto más directo con la naturaleza. Los Emberá del Chocó, son Emberá Catío, están Ticuna, Nucac, Huitoto, Macú, o sea, está interesante esta entidad, como para que le hagas una revisión. Sí, profe, ya la busco ya. Muchas gracias, profe. Señora, y aquí habla también, a ver, ¿esta qué es? Organización Nacional de Indígenas de Colombia. También tiene un concepto histórico de información poblacional. No tiene mucha información, pero tiene algo. Bueno, ok. Yo empecé definiendo qué es el Ministerio de las TIC. O sea, desde el quiénes somos, la misión y la visión y los objetivos. Sí, ¿Sí? más o menos. Sí, señor. ¿Cómo que más o menos? Pues es que lo modifiqué como también con mis palabras. O sea, sí tiene la misión y lo que realiza, pero no en ese mismo. Pero ten mucho cuidado porque por algo empezamos nosotros con el tema de polisemia, ¿no? Es decir, nosotros no, o sea, no somos el mediador de la interpretación. Eso es una situación que no ocurre. Entonces tienes que tener cuidado. O sea, si el ministerio se define de una manera y tiene una misión y una visión, eso lo tienes que, digamos, plantear tal cualito como está. Ahí no admite creatividad ninguna. Pero obviamente si vamos a empezar a hablar de Mintic, ahora lo que no sé es cómo, o sea, cuál es el desarrollo que le vas a dar a Mintic, desde qué punto de vista. Podría ser desde lo que ha hecho, de lo que ha logrado desde su creación. O sea, son logros de Mintic.
O los sí, sí, más o menos como los objetivos que ha ido construyendo y lo que ha avanzado desde su creación, desde su creación. Porque en eso, por ejemplo, mira, te aparece telefonía normal, internet dedicado, internet móvil, telefonía móvil, televisión. Por otro lado, tienes todo lo que ha sido la conexión digital del país, los kioscos Vive Digital, los puntos Vive Digital, las zonas Wi-Fi, el número de hogares conectados, acceso para zonas rurales, conectividad en San Andrés y Providencia, computadores para educar, que es un programa que ellos tienen de entrega de computadores para los niños, sobre todo ahorita en el tema de pandemia, han trabajado mucho en eso. El programa de ciudadanía digital en TIC Confío, Redvolución, por TIC Mujer, Cine para todo el mundo. O sea, tienes mucho que mostrar en ese caso. Bueno, en fin, ve desarrollando entonces los objetivos, pero sí es necesario partir de la definición de la misión y la visión, porque esos son, digamos, los marcos conceptuales de acción, ¿sí? Sin misión y visión, pues no existe nada en esta vida. Entonces, cuando uno empieza a tratar de definir una entidad, pues obviamente tiene que empezar por su definición, por su misión, que es lo que tiene que hacer, es el aspecto misional del establecimiento de esa organización dentro del país como parte importante del desarrollo, pues tienes que articularlo obviamente con el desarrollo, luego los objetivos y luego a qué le vas a dar visualización, que es lo que la gente no conoce, si son los programas que tiene Mintic, porque si es a nivel de logros están todos estos, entonces ellos lo tienen categorizado con servicio de comunicaciones, conectando al país, apropiación de tecnologías, economía digital. Y pues obviamente está el tema de los servicios postales, ¿no? El tema de los servicios postales es un gallo porque es que ese es el que tiene a 724 ahí en la mitad. Son todos los servicios de correo, también dependen del Ministerio de las TIC. Bueno, igual entonces le vas dando forma y me vas contando, ¿ok? Bueno, mira. Ok. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ashley, ¿en qué vamos? ¿Del trabajo? Pues, profe, yo ya hice un poco de historia y encontré como un texto donde ahora él habla de la evolución de la igualdad de género a través de los años. Entonces, pues estoy leyéndolo porque es un poco largo. Ok, listo. Gracias. Laurita, ¿en qué vamos? Bien, profe, ya hice el primer punto, ya estoy en el segundo, ya definiendo las comunidades con cuales voy a trabajar. Ok. Ok, gracias. Nicole, ¿en qué vamos? Bueno, profe, yo empecé como hablando de por qué la educación es un derecho fundamental. Después estoy, pues, no está completo, sino que también van solo por ideas, ya después lo completo. Ujú, Después le sigue lo de los 17 objetivos de desarrollo que ocupa el cuarto lugar, el de la educación, y por qué, y cuáles son los objetivos que está dentro de ese objetivo. sí. Después ya seguiría en el plan de Colombia, hablando de la educación en cuanto al Ministerio de Educación Nacional. Ujú, Puse ahí que implementar de pronto el artículo de la Constitución Política que habla de la educación, pero no estoy segura. No sé si ujú. pues quedaría bien ahí. No, está Y bien. ya, ok, gracias, profe. Y ya para finalizar, entraría a hablar del Acuerdo por lo Superior del 2034 y como pues también los objetivos que tiene este. Y pues sacarle una conclusión. Ese pues en cuanto a la primera parte. Ok, perfecto. Muy bien, gracias.
Nata, ¿en qué vamos? Bueno, profe, yo ya investigué, pues, qué es la eutanasia, en dónde se practica. Cité una ley, la que me dijiste, la 576 del 2000, el artículo 19 del parágrafo 2. Entonces me estoy metiendo como por el lado del sacrificio. Entonces estoy buscando a ver qué ley me puede ayudar con eso. Ok, perfecto. Gonzalo, Bueno, profe, ya tengo la definición y sus objetivos. Estoy en lo que abarca y ya encontré en lo que afecta, bueno, en lo que sí sería afecta o, bueno, en lo que tiene como en el medio ambiente, su impacto en el medio ambiente. ok, gracias. Y ya, Ashley, Ya, profe. ya, ¿cierto? No, ya Sí, señora. estamos todos, ¿no? Ya todos me dieron el avance, ¿sí? No me salté a nadie. Bueno, muy bien. Entonces, en este orden de ideas, vamos a dejar así. Mañana tenemos nuevamente, pues, clase formal con los temas de comunicación para el desarrollo, pero necesitaba que empezaran a darle estructura al trabajo que van a entregar el día viernes. O sea que el día jueves volvemos a revisar en qué andamos para entrega el día viernes, ¿ok? Estamos en fase de estructuración. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pues me dejan saber y yo estoy atenta, ¿vale? Gracias. Bueno, ok. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Ok, que les vaya bonito. Gracias. Chao.